Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de Llega Vídeos. Esta es mi nueva bicicleta eléctrica, la Engue L20. ¡Comenzamos! Y comenzamos con los puntos que más os interesan: potencia, velocidad punta, motor trasero. Vengan por aquí, por favor. Aquí lo tenemos, son 48 voltios. Y todo ello nos da una velocidad máxima limitada de 25 km por hora para hacerla legal, pero no os preocupéis porque se puede trucar y bastante, como veremos durante el vídeo. Batería y autonomía, tema importante cuando queremos hacernos nuestras rutitas. Tenemos aquí la batería claramente visible y es de 13 amperios hora, que nos ofrece pedaleando hasta 140 kilómetros de autonomía, o sea, una brutalidad. Y si vamos a puñito, que podemos activarlo y desactivarlo, como veremos luego, nos da unos 60 kilómetros, cosa que está súper bien también. Vamos a ver cómo podemos sacar la batería. Primero tenemos que poner el asiento en forma vertical. Con el gatillo liberamos. Batería, tenemos llave y tenemos perno. Fíjense, en estos momentos el perno está fuera. Giramos la llave y ya el perno se retrae y podemos sacar la batería. Y aquí la tenemos, 13 amperios hora, más que suficiente para hacer un uso extremo. Bueno, no tanto, pero sí darle bastantes kilómetros. Para meterla, bajamos hasta que llegue abajo y sacamos el perno y ya estaría lista. Para que funcione, la llave tiene que estar puesta. Ya por último, ponemos el asiento en su posición. Material de construcción, peso y si es plegable o no. Material, cuadro de aleación de aluminio, peso 34,8 kilos, ¿qué tal? Bueno, pues para subir algún tramo de escalera sí, para subirlo a algún vehículo también, pero si vives en un primer piso, segundo, tercero, sin ascensor, realmente, bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Pesa bastante. Decir que aguanta una carga máxima de 120 kilos, incluyendo lo que lleves en el portaequipajes trasero y delantero. El portaequipajes trasero aguanta una carga máxima de 25 kilos y el portaequipajes delantero una carga máxima de 13 kilos. Y entre todos recordar no superar esos 120, incluido tú. Y ahora la parte, digamos, negativa, porque a mí personalmente me gusta que sean plegables, aunque en este caso no tenemos la posibilidad de plegarla. Así que lo que veis es lo que hay. Si en vuestra casa os cabe, en la cochera, el trastero, bueno, sin problema, pero tenéis que saber que la bicicleta no es plegable. ¿Qué os voy a decir de sus ruedas? Son súper llamativas, son fat, como veis, son esas ruedas gordotas que son de 20 pulgadas de diámetro por 20 pulgadas de grosor, con un dibujo, vengan por aquí. Aquí lo tenemos, que es de taco, pero se mueve súper bien, tanto en asfalto, tierra, césped, arena, nieve, da igual. Esta bicicleta puede con cualquier lugar. Vamos a la rueda trasera. Y aquí la tenemos exactamente igual que la delantera, 20×4 con sus guardabarros tanto trasero como delantero y tienen que ir hinchadas a una presión de 20 PSI. Frenada, tarde o temprano tendremos que detener el vehículo y esperemos que sea en un espacio corto para poder salvar el peligro y detenernos donde queremos. Tenemos frenos mecánicos, vamos a ver el delantero, aquí lo tenemos, un buen disco, buen grosor. Freno mecánico más que suficiente para detener este vehículo. Vamos al freno trasero y aquí lo tenemos, freno trasero exactamente igual que el delantero, por lo tanto, muy bien, realmente gestiona bien la frenada. Vamos a ver su cuadro, sus frenos, su consola y cómo se limita, se deslimita, se activa el acelerador. Bueno, todos esos truquitos vamos a verlos ahora. ¿Cómo se enciende? Botón de power seguido y aquí tenemos batería, kilómetros por hora en tiempo real, al modo al que vamos, que subimos y bajamos desde aquí abajo y los kilómetros realizados. Tenemos freno delantero, tenemos freno trasero, tenemos campanita, vamos a encender las luces, apretamos el botón de más seguido, ya ahí se enciende la luz, vamos a verla.
En este caso tenemos la luz anclada en la cesta o en el portaequipajes delantero, así que aunque giremos la rueda, la luz siempre va a mirar hacia adelante. Vamos a ver la parte trasera. Ahí tenemos, cuando se enciende la luz delantera, se enciende también la trasera y al frenar se enciende más, por lo tanto, correcto. Tenemos en la rueda trasera catadióptrico color naranja, vamos a ver en la delantera, y aquí tenemos otro catadióptrico. Ahora os voy a decir cómo activar el acelerador, que debería funcionar. En modo 5, por ejemplo, máxima velocidad, y no funciona. Eso está bien porque así es legal, y en caso que esté asistido, está asistido hasta 25 km por hora. Pero vamos a ver cómo todo eso saltarlo. Tenemos que apagar, ahí hemos apagado, y ahora tenemos por este lado apretar el acelerador al máximo y el freno. Y ahora encendemos, y cuando salga la bienvenida soltamos, y en estos momentos teóricamente ya se tiene que haber activado. Hay que esperar unos 10 segundos a que se haga el proceso y soltamos, subimos y vamos a acelerar. Ahí tenemos 25 km por hora, mirad la rueda trasera, ahí está, funcionando. Frenamos para luego desactivar el acelerador exactamente igual que hemos hecho para activarlo. Freno, acelerador al máximo y encenderlo, ¿de acuerdo? Eso es para activar y desactivar el acelerador. Ahora vamos a ver cómo saltarnos la limitación de 25 km por hora. Botón más y menos, apretamos seguido y nos vamos hasta el P3. Aquí pone 25. Damos al power para bajar de campo y ahí le subimos al máximo. No va a correr tanto, pero da igual, tú le arreas hasta 63 por hora. Damos a power de nuevo, apretamos seguido, ya está. Pues ahora teóricamente debe correr el máximo. Vamos a ver. Ahí tenemos 42 km por hora. Miren la rueda. Y para volver a dejarlo como estaba, volvemos a entrar en el menú, volvemos a P3 y bajamos a 25. Apretamos seguido y ya estaría. Y solo restaría desactivar el acelerador para que volviera a estar totalmente legal. Suspensiones, pese a tener un cuadro que parece bastante urbano, porque tiene las cestitas, tiene esta forma, la cesta de detrás, tiene ruedas FAT, así que nos da la posibilidad de ir por fuera de la ciudad, terrenos agrestes, ¿no? Vamos a decir bastante agrestes. Todo quedaría ahí si no fuera por la suspensión, que vamos a verla un poquito más de cerca. Aquí la tenemos, suspensión de horquilla, que tenemos un selector para poder bloquearla o desbloquearla. En estos momentos está desbloqueada y contrae perfectamente, que junto a sus ruedas FAT absorbe súper bien las irregularidades, pero si queremos bloquearla simplemente con el selector la bloqueamos y de esta forma estaría bloqueada, aunque bueno, teniéndola porque la vas a bloquear, así que disfruta de ella. Y como toda bicicleta eléctrica que se precie, tiene que tener cambio de marchas, porque durante un montón de recorrido no necesitaremos cambiar de marcha porque el motor eléctrico ya nos asiste, pero imaginaros que tenemos que subir un pequeño paso a nivel donde la inclinación se pone algo complicada. Bueno, pues vamos a ver el cambio de marchas más de cerca. En este caso es de la marca Shimano. Para bajar de marcha apretamos aquí y para subir apretamos aquí. Vamos a ver los piñones. Y aquí tenemos los piñones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, 7 velocidades. Ha llegado este momento que tantos esperabais, ¿verdad? El momento de la llegarrampa, subir a puñito exclusivamente esta cuesta de 150 metros súper inclinada, donde mucha gente ni siquiera es capaz de subir a pie y mucho menos con una bicicleta. Pues esta podrá subir. ¿En qué tiempo? Nos vemos arriba.
Y yo que pensaba que le iba a costar, que iba a tener como un ascenso medio ahí relajadito, iba a subir, pero no muy bien. Bueno, no digamos, no sorprendiéndome. Pues nada, me ha sorprendido porque arrean muchísimo. Ha llegado el momento de dar mi opinión personal respecto a la Engue L20. Para mí es una bicicleta urbana si te gusta llevar, bueno, o tienes que llevar mucho trasto, la compra, cosas para el trabajo, lo que sea. Pero para mí esta bicicleta, o al menos para lo que yo la compraría, sería para hacer rutas largas, inclusive de días. Tienda de campaña, saco de dormir, hacernos el Camino de Santiago. Con esta bicicleta no iba a haber problema. ¿Por qué? Porque tiene un montón de batería y tiene bandejas, digamos, podríamos decir alforjas, como para llevar un montón de equipaje. Así que, bueno, relación calidad-precio, ya sabéis que Engue a mí me encanta, casi es, por decir, mi marca preferida a día de hoy de bicicletas eléctricas. Nunca me ha defraudado ninguna y todas funcionan de maravilla desde el primer momento en que las saco de la caja. Así que, sin más que decir, enlace en la descripción, echarle un ojo al precio. Os puedo asegurar que esta bicicleta, tenedla en cuenta. Dejadme un gran like, suscribiros, compartir y nos vemos aquí en el canal de Llega Vídeos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.